El ascenso de Japón como un imperio no fue gratuito. Dejó cicatrices imborrables en la historia. Tras la ambiciosa expansión imperialista durante la restauración Meiji, el país ganó poder y prestigio, pero también sembró tensiones que desatarían futuros conflictos, desde el dominio sobre territorios claves hasta el impacto cultural y social en las regiones conquistadas. Las consecuencias de este expansionismo marcaron el destino de Japón y el mundo entero. ¿Qué precio pagó Japón por su búsqueda de poder? Acompáñame a explorar las huellas que dejó este capítulo oscuro en la historia. Parte 34. La expansión imperial de Japón, que comenzó con la guerra sino-japonesa en el año 1894 a 1895 y continuó con la guerra ruso-japonesa. El año 1904 al 1905 sentó las bases para la creación de un imperio colonial japonés que se extendía por partes de Asia y el Pacífico. En estas primeras etapas, Japón logró importantes victorias que le permitieron establecer colonias y zonas de influencia en territorios como Corea, Taiwán y partes de Manchuria y las islas del Pacífico. Sin embargo, este auge imperial no fue simplemente un proceso de expansión territorial sin más. Japón tenía un proyecto imperial que pretendía reconfigurar el equilibrio de poder en Asia y en el Pacífico. Las potencias coloniales occidentales estaban cada vez más preocupadas por la ascensión de Japón, una nación no europea que a medida que pasaban los años mostraba su capacidad para competir con las potencias occidentales. La creación de un imperio militar en las guerras contra China y Rusia alimentaron un fuerte sentimiento nacionalista en Japón. Los japoneses comenzaron a verse a sí mismos no solo como una nación moderna, sino como una gran potencia a la par con los imperios occidentales. Este orgullo imperialista también tuvo un efecto de consolidación interna, ya que las reformas de la restauración Meiji y el militarismo que impulsaron a la nación hacia una identidad colectiva y unificada bajo el emperador. A medida que se consolidaban las victorias en el exterior, el gobierno Meiji y sus sucesores utilizaron el nacionalismo como una herramienta para mantener la cohesión social y política interna. Japón comenzó a reclamar que su expansión era parte de una misión para liberar a Asia del dominio de las potencias coloniales occidentales, un concepto que alimentó la propaganda imperialista de la época. A pesar de que Japón había ganado la guerra sino-japonesa, la relación con China continuó siendo tensa. El Tratado de Shimonoseki de 1895 otorgó a Japón importantes territorios en China, como Taiwán y las Islas Pescadores, y Japón comenzó a establecer su influencia en Manchuria. Sin embargo, la ocupación japonesa de Manchuria en 1931 fue el inicio de una serie de tensiones con China que no se resolverían hasta mucho después. La política expansionista de Japón en Manchuria fue un intento de asegurar recursos naturales como carbón y hierro y de controlar el acceso a las rutas comerciales. La invasión de Manchuria fue un punto crucial porque se basó en su justificación militar de autodefensa frente a la amenaza de los chinos, pero en realidad era una clara violación de la soberanía china. Este incidente también fue el primer paso hacia una invasión más amplia de China en 1937, conocida como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que resultó en atrocidades como la masacre de Nanking. La expansión de Japón en China, lejos de traerle prosperidad, solo sumió al país en una espiral de violencia y aislamiento internacional. En el contexto de las guerras mundiales, Japón comenzó a expandirse aún más su influencia en el Pacífico. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón se alineó con las potencias aliadas y utilizó esta oportunidad para expandir su control sobre los territorios del Pacífico.
que anteriormente pertenecían a Alemania. Tras la derrota de Alemania, Japón recibió una serie de territorios coloniales como las Islas Marianas, las Islas Carolinas, las Islas Marshall, bajo un mandato de la Sociedad de Naciones. Aunque Japón fue considerado un aliado durante la Primera Guerra Mundial, la expansión de su imperio y la toma de los territorios de los alemanes en el Pacífico no fueron vistas con buenos ojos para las potencias occidentales. Esto fue el comienzo de la tensión que llevaría al aislamiento de Japón en las décadas siguientes. Cuando el gobierno japonés buscó expandir aún más su imperio y fortalecer su posición en Asia durante los años previos durante la Segunda Guerra Mundial, Japón adoptó la idea de la gran esfera de la copropiedad de Asia Oriental, un concepto que se utilizaba como una justificación ideológica para la expansión imperialista. Japón argumentaba que estaba en el proceso de liberar a Asia de las potencias coloniales occidentales, pero en realidad la gran esfera significaba una expansión de su propio dominio imperialista en territorios como China, Indochina, Malasia y Filipinas. Aunque en teoría la gran esfera estaba destinada a promover la cooperación económica y el desarrollo de Asia, en la práctica significativa, la explotación de los recursos naturales y la subyugación de los pueblos locales. La ocupación japonesa de varios países del sudeste asiático y de China estuvo marcada por las atrocidades y abusos sistemáticos como los trabajos forzados, el saqueo de recursos y las masacres civiles. El proyecto de la gran esfera de copropiedad de Asia Oriental fue un fracaso en términos humanitarios y resultó en un rechazo internacional creciente hacia Japón. La expansión imperialista de Japón alcanzó su punto culminante durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor en 1941, buscando asegurar su dominio en el Pacífico y en Asia. En esta guerra, Japón logró ocupar grandes territorios, incluidos Filipinas, Singapur, Malasia y partes de Indonesia. Sin embargo, la resistencia internacional encabezada por los Estados Unidos y sus aliados resultó en una serie de derrotas militares para Japón. La guerra en el Pacífico terminó con la rendición incondicional de Japón en el año 1945 tras los devastadores ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki. El colapso del imperio japonés fue total. Tras la rendición, Japón fue despojado de sus colonias como Corea, Taiwán y las islas del Pacífico. El país pasó a ser ocupado por las fuerzas aliadas y experimentó una serie de reformas que democratizaron su estructura política y social. La expansión imperialista de Japón dejó huellas profundas en la historia de Asia y el Pacífico. Japón pasó de ser una nación aislada a convertirse en una de las principales potencias imperiales de Asia. Sin embargo, este imperialismo no fue un proceso sin consecuencia. Las tensiones de China y las potencias occidentales, las atrocidades cometidas durante las ocupaciones y las guerras destructivas resultaron en la caída del imperio japonés. Hoy en día, Japón sigue siendo una potencia económica y tecnológica, pero su historia imperial ha dejado una herencia que sigue siendo controvertida en muchos países de Asia. La reparación de Japón tras la Segunda Guerra Mundial y su transformación en una democracia pacífica son prueba de que, a pesar de su historia imperial, Japón logró reinventarse como una nación moderna, próspera y comprometida con la paz. Por esto culminamos la parte número 34 del Imperio Japonés. Nos vemos en la siguiente parte. Suscríbanse, denle like y comente.